Bien, yo quiero en esta tarde, quiero compartir un tema, ¿verdad? Un tema que definitivamente, ¿verdad? Sabemos que Dios nos va a hablar, ¿verdad? Acerca de su fidelidad, la verdad. Muchas veces, déjame buscar el problema muchas veces es que tenemos, ¿verdad? Hay una cuestión de que luego la gente ya no confía en nadie, esa es la palabra, ya no se confía en nadie en estos tiempos, ¿verdad? Y de verdad que esa es una cuestión que pues le batallamos mucho con esta parte. Estaba buscando aquí un comentario, ¿verdad? Que acerca de un diario. Estaba leyendo un diario donde hablaba, ¿verdad? Y decía, este diario, ¿verdad? Decía lo siguiente: la persona el que escribió este artículo le llamó la atención el título, ¿verdad? Y el título de este artículo en el periódico, el tema o el título de este artículo en el periódico era ¿en quién confiar? Y después de leerlo detenidamente, ¿verdad? Decidió traer, ¿verdad? Al leerlo detenidamente, hizo un extracto de dicho editorial, el cual pues presentaba algunas de las preguntas más enigmáticas de los tiempos de crisis, como los que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Que la enfermedad, ya hoy el periódico anunciaba que está repuntando una vez más el COVID aquí en el estado de Jalisco, que debemos de comenzar a mantener otra vez el lavado de manos y, bueno, en lugares encerrados el cubrebocas, ¿verdad? Y luego si usted va a la seguridad, está por todos lados, está difícil, la verdad. Entonces, viviendo estos tiempos y con lo que este hombre escribía del editorial un extracto que decía: empiezan a quedarse cortos los paralelismos de esta crisis financiera con otras anteriores, incluso de alguna manera con la que antecedió la Gran Depresión de los años 30. La magnitud de la pérdida de riqueza es ahora tanto más significativa cuanto mayor es el número de personas afectadas alrededor del mundo. Este hombre estaba hablando de la situación financiera que estaba afectando pues a la mayoría de las personas en el mundo, y dice que el impacto de esas pérdidas no solo afecta el ánimo, sino que también las decisiones económicas de esas personas, las cuales sufren las crisis en carne propia. Mas, sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿en quién podemos confiar? Y creo que así estamos, ¿verdad? También muchas veces estamos viviendo estos tiempos, ¿verdad? Estos tiempos difíciles en los cuales estamos pasando, ¿verdad? Y la verdad es una situación difícil, la verdad, porque es verdad, todo lo que vemos alrededor, decimos, híjole, pues ¿qué sucede, no? Y uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana tiene que ver con uno de los atributos de Dios, que es su fidelidad. Y quiero que vaya conmigo, por favor, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2. Acompáñeme, 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo 2, verso 13. Dice lo siguiente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. La palabra fiel significa digno de confianza, confiable, fidedigno, verdadero, y es que a pesar de quienes somos, todavía Dios permanece fiel.
Y el versículo concluye diciendo, Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, esa es su naturaleza, ese es su carácter, así es como Él responde, porque es la naturaleza de Dios, su fidelidad, que a pesar de ser como somos, ¿verdad? Y que muchas veces no hemos sido fieles con Él, Él sigue permaneciendo fiel. Y dice el versículo, termina diciendo, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y es su naturaleza. Y tratando de dejar todavía esto, nos es claro, ¿verdad? Que no podemos pedirle a la lluvia, ¿verdad? Que no moje. Cuando usted dice, ay, ahí viene la lluvia, bueno, espero que no me moje, ¿verdad? Voy a tener que andar en la lluvia, pero le voy a pedir a la lluvia que no me moje. ¿Usted cree que esto puede ser así? Pues no, porque la naturaleza de la lluvia es pues el agua y mojar, ¿verdad? Mojar las tierras. Y el otro día veníamos precisamente para acá, para la iglesia la semana pasada en los días del congreso, ¿verdad? De alabanza, y estaba lloviendo bastante fuerte, ¿verdad? Y aquí por Avenida Colón, a la altura de la Unidad López Mateos, iba un señor caminando, pero se veía tan rico como iba caminando, ¿verdad? En la lluvia. Híjole, yo le decía a mi hija, híjole, qué padre, la verdad, se ve ese señor caminando. Mi hija me decía, ay papá, ¿a poco te quieres andarte mojando? Le dije, es que ¿sabes qué? Me acuerdo cuando estábamos niños, ¿no? Que nos salíamos a mojar a la lluvia, y la verdad llegaba el momento en que te daba frío y llegabas todo empapado a tu casa, te metías a bañar, y cuando salías del baño, tu mamá ya te tenía ahí preparado un lonche con frijoles de olla recién hechos. ¡Aleluya! No, y le venía platicando eso a mi hija, pero yo veía que el Señor venía, pero caminando de una manera bien padre. Entonces que dice, pues ya me mojé, pues ya que ahora la disfruto igual, ¿no? Entonces, y de verdad yo lo veía y se me antojaba, ¿no? Y casi le decía a mi hija, toma, llévate tú la camioneta y yo me voy caminando hasta la iglesia, ¿no? De traje y toda la cosa, pero bien empapado, ¿no? Entonces, y así es, no le podemos decir a la lluvia que no moje, ¿verdad? Como tampoco le podemos decir al sol que no brille, ni que tampoco dé luz. Pues no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, ¿no? Es lo mismo del frío. No le podemos decir al frío, ¿verdad? Ay, que no baje la temperatura en el frío, no, pues espérame, pues es su naturaleza, al igual que el calor, es la naturaleza. Entonces, eso es lo que los define. De esa manera fueron creados por Dios toda la naturaleza, y si no se lleva a cabo dejarían de ser lo que son. Bueno, asimismo nuestro Dios, algo que lo define es su fidelidad, y le insisto, su fidelidad no está determinada por quiénes somos, ya que dice el pasaje, ¿verdad?, que leímos, que si fuéramos infieles, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto, ¿quién de nosotros de los que estamos aquí ha sido infiel? Todos. En algún área hemos sido infieles, ¿sí o no? Bueno, contestaron los que no. Los que sí se quedan callados. Así es sencillo. Si somos honestos, definitivamente todos hemos sido infieles, y muchas veces, más veces de lo que quisiéramos reconocer. Si volvemos a la definición de fidelidad, nosotros no hemos sido confiables. Hemos fallado, nos hemos equivocado, hemos pecado de forma que a veces sí nos damos cuenta, pero no solamente pecamos con lo que hacemos, sino también pecamos de pensamiento, palabra y hasta omisión. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es qué? Pecado. Pero a pesar de ello, pues, la Biblia nos habla de las buenas noticias para nosotros, que Dios permanece fiel. Él sigue siendo digno de confianza, Él sigue siendo confiable, fidedigno, verdadero. Yo le doy gloria a Dios por su naturaleza, porque no cambia, a pesar de todo, no cambia de verdad. A pesar de nosotros, a pesar de cómo somos, la fidelidad de Dios no cambia. Y la palabra del Señor hoy día, ¿verdad? Me encanta, ¿no? Cuando dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo.
Entonces, eso es lo que el Señor nos dice en esta noche, ¿verdad? A pesar de todo esto. Y muchas veces pensamos que Dios ya se le olvidó, que Dios que Dios ya no tiene cuidado de nosotros, que ya Dios ya no ha sido fiel. Pero déjame decirte algo, ¿verdad? La cuestión es que usted y yo estamos aquí todavía por la fidelidad de Dios. Nada más por eso, que a pesar de nuestra infidelidad, Dios sigue permaneciendo fiel. Vaya conmigo al libro de Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 25. Antes de leerlo, es Jeremías 25, antes de leerlo déjeme decirle algo. Fíjese que ahora que estaba yo estudiando, ¿verdad?, esta parte de la fidelidad de Dios, cómo Dios, a pesar de cómo somos, a pesar de nuestras actitudes, a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras infidelidades, Dios permanece fiel. Y sabe, esto me hablaba de la cuestión del matrimonio. Dios no puede ir en contra de su palabra. Esa es la palabra de Dios, la que aparece ahí, ¿verdad? Dios no puede ir en contra de su palabra. Él dice que no puede negarse a sí mismo. Y la palabra de Dios dice Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta. Dios dice que su palabra dice, Él lo dijo y lo hará. Entonces, eso me hablaba mucho acerca del matrimonio. Como muchas veces en los matrimonios, ¿verdad?, por situaciones que muchas veces de verdad no tienen sentido, la gente se divorcia, la gente se separa, la gente es infiel en el matrimonio, ¿verdad? A pesar de las promesas, a pesar de la palabra empeñada, ¿verdad?, en el compromiso, cuando uno va al matrimonio y uno les dice, ¿verdad?, a la pareja, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad y en las riquezas y en la pobreza, y yo me comprometo a cuidarte, a protegerte, me comprometo a ver por ti. O sea, hacemos una serie de votos, una serie de promesas, ¿verdad?, como pareja, ¿verdad?, en el matrimonio, y con una facilidad se olvidan, y al rato los matrimonios por cualquier tontería se están divorciando, por cualquier tontería. No, pues es por incompatibilidad. Esa es la palabra más usada. Eso salió una encuesta en la cuestión de los divorcios, y decía que cuál era el argumento que más utilizaban los matrimonios para la separación. Y casi un 70-80% era por incompatibilidad de caracteres. Un tanto por ciento violencia física, un tanto por ciento adulterio, un tanto por ciento, ¿verdad?, otro tipo de cosas, pero la parte más fuerte era incompatibilidad de caracteres. ¿Así? Porque no nos entendemos, esa es la parte así de cuestión. Entonces tú dices, rompes con una facilidad el compromiso, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, aunque nosotros no somos fieles, ¿verdad?, Dios permanece fiel. Y cuando yo estaba estudiando esto, me remontaba yo al matrimonio, que nosotros debemos de tener esa misma fidelidad, la misma fidelidad de cuidarnos, de protegernos, en las buenas, en las malas, todo, ¿verdad? Eso es, no estamos haciendo nada extraordinario. Le voy a decir por qué. Porque esa es la naturaleza de Dios. Y dice la Biblia que usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? Pues de Dios. Entonces eso debería de ser nuestra manera de vivir. O sea, por eso le digo, no estaríamos haciendo un hombre fiel que dice, oye, tantos años casado y este hombre ha sido fiel. Bueno, qué bonito,
pero no está haciendo nada fuera de lo normal. Y así es en el matrimonio. Y cuando nos remontamos a la fidelidad de Dios, ¿verdad?, hacia nosotros, que todos hemos sido infieles y sin embargo Él permanece fiel, ¿verdad? Pues a todos nos gusta esa parte, de la fidelidad de Dios. Pero si estudiamos el contexto de ese versículo, del versículo 13, ¿verdad? Mire, regrese, bueno, ahorita, en esa parte del contexto, también dice, ¿verdad? Y al que me niegue, también yo le negaré, ¿no? Entonces, ¿de qué habla? De que Dios va a cumplir su promesa, así como para las promesas, como para las advertencias también que Dios nos hace. Y tiene que ser. Vamos a leer Jeremías, ahorita vamos a lo demás. Jeremías 25, verso 5. Dice, Jeremías 25, 5. Dice, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. En este texto, ahí en estos versículos que acabamos de leer, podemos ver el mensaje que Dios le dio a su pueblo por medio del profeta Jeremías, a causa de su rebeldía, fíjese bien, de su soberbia y de su idolatría, por no haber querido escuchar su voz, por no querer atender su llamado. El Señor les dijo por medio de Jeremías que Él traería juicio, sobre ellos por causa de su pecado, que serían llevados cautivos a Babilonia, es decir, serían llevados de su tierra, la tierra que Él les dio, para ir a una tierra de extraños donde serían oprimidos durante 70 años. Y esto a nosotros como hijos de Dios debe hacernos entender una enseñanza muy importante para nuestra vida. Nuestros pecados traen consecuencias. ¿Está consciente de eso? ¿Sí? Que pueden ser muy duras para nuestra vida. Recordemos que el Señor nos dice en su palabra que Él, a quien ama, ¿qué? Disciplina. Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Así dice Proverbios 3:12. Entonces, las consecuencias de nuestros pecados son usados por nuestro Dios para quebrantarnos, para doblegar nuestra soberbia, para purificar nuestro corazón y para traernos de nuevo a sus caminos. Hace unos días estaba yo platicando, ¿verdad?, con una persona y bueno, pues me estaba platicando ella de otra persona que estaba asistiendo aquí a la iglesia, y entonces ella empezó a tener problemas en el matrimonio y yo recuerdo que yo platicaba con ella y yo le decía: ¿sabes qué? Guárdate, no, ahorita vas a estar en una posición por medio de la separación, vas a estar en una posición en donde pues lo que te van a sobrar van a ser ahora sí, galanes por ahí que se te van a acercar y van a tratar de buscar, ¿verdad?, tener alguna relación contigo. Guárdate para Dios, busca a Dios. Tú no necesitas una relación sentimental, necesitas una relación espiritual.
busca a Dios, de verdad, mira, no hagas nada más que buscar a Dios, congrégate, vas a tener tiempo, vente al instituto, estudia. Yo le estaba animando, ¿verdad?, que buscara a Dios en todo este tiempo, que la separación, ¿verdad?, fue por cuestiones, ¿verdad?, de este tipo de cosas que estamos hablando, de incompatibilidad de caracteres. Entonces, yo le decía a ella, ¿sabes qué? Guárdate para el Señor. Y ya en su tiempo, ¿verdad?, si el Señor permite, bueno, pues y Él pone en los medios, pues a lo mejor pondrá una pareja en tu camino, pero mientras tú guárdate. Pues total, ¿verdad? Ella empezó ahí a abrir el oído, ¿verdad?, a las palabras bonitas. Pues comenzó, ¿verdad?, con ese estilo de vida. De esto que le estoy hablando ya de hace un buen tiempo que yo hablaba con ella, no sé, 12 años, una cosa así. Y entonces yo le decía, guárdate para el Señor, de verdad. Y le insistí muchas veces, no necesitas una relación sentimental, necesitas una relación espiritual. Pero ella seguía, ¿verdad? Y seguía y abriendo el oído a las palabras bonitas, y empezó, total, cayó. Y empezó a llevar una vida ahí, ¿verdad?, de fornicación y adulterio y todo lo que sea. Y bueno, pues ahora me acabo de enterar hace unos días, pues que está en una fase de cáncer, la fase terminal de cáncer, ¿verdad? Y que está afectada, que está pasando situaciones difíciles, pero con una rebeldía, ¿no?, a pesar de las circunstancias. Entonces yo recordaba el tiempo que yo hablaba, ¿verdad?, y yo le decía, oye, espérame. Entonces las consecuencias de nuestros pecados son usadas por nuestro Dios para quebrantarnos, para doblegar nuestra soberbia. ¿Sabe? Hay muchísimos cristianos que están llenos de soberbia, de verdad. O sea que, no, pues yo soy más sabio que Dios, o yo soy más listo, y ¿qué tiene? ¿Y qué me pasa? Y no me pasa nada, y yo esto, y sabe, todo esto Dios lo permite para doblegar nuestra soberbia, para purificar nuestro corazón. ¿Y sabe para qué? Para traernos de nuevo a sus caminos. Para traernos de nuevo a sus caminos. Posiblemente, fíjese, hoy nuestra vida está quebrantada a causa de las consecuencias de nuestro pecado. Quizás nuestro corazón esté herido, lleno de dolor, o quizás nos sentimos abandonados y sin esperanza. O posiblemente pensamos que el Señor nos ha dado la espalda, que no nos ayudará porque le hemos fallado. Ese es el pensamiento del hombre, es el pensamiento humano, que no, es que con todo lo que yo he hecho, ¿cuántas veces probablemente tú has ido delante de Dios y que dices, y Señor, pues ¿con qué cara te pido, Señor? ¿Con qué cara me acerco a ti, Señor? Si te he fallado, he sido infiel con esto. Pero ¿sabe? Y muchas veces no entendemos esa parte de la fidelidad de Dios, y preferimos quedarnos así, ¿verdad? De ahí todos aislados, y muchos hasta alejados de caminar con el Señor, precisamente por nuestra manera de vivir. Y aquí es donde verdaderamente necesitamos reconocer la verdad, que hemos fallado, que hemos sido infieles, y que bueno, pues que Dios sigue siendo fiel, pero que esto que el hecho de que leamos el versículo y digamos que Dios permanece, aun cuando tú eres infiel, Dios permanece fiel, ¿verdad? No quiere decir que esto es una licencia de pecado, ¿verdad? Pues ¿qué tiene? Voy a vivir como yo quiera, voy a hacer lo que yo quiera, voy a andar como quiera, voy a hacer lo que se me da a mi gusto, al cabo Dios es fiel en mi vida. No, espérame, no es una licencia de pecado. O sea, porque por otra parte, pues la Biblia también nos habla de un Dios que es fuego consumidor, y también nos habla de verdad que no tentemos a Dios, ¿no? Entonces, y te digo, y probablemente así esté tu vida en estos tiempos, ¿verdad? Quebrantada,
con un corazón herido, lleno de dolor, o quizás te sientes abandonado, sin esperanza, o probablemente sientes que el Señor te ha dado la espalda y que no te va a ayudar porque le has fallado. Pero por medio del profeta Jeremías, a pesar de los pecados de su pueblo, a pesar de sus errores, fíjese bien, a pesar de la disciplina que el Señor hizo venir sobre ellos, Dios no los abandonó. Dios no los abandonó. No se olvidó de ellos. Dios no les dio la espalda, sino que les dio palabras de esperanza, les dio palabras de amor, porque a pesar de nuestros errores y pecados, a pesar de nuestras infidelidades, nuestro Dios es fiel. Y Jeremías nos dice, ¿verdad?, a través de la palabra, Jeremías 29, por favor. Son versículos que hemos leído muchas veces y que yo sé que usted los conoce y los conoce perfectamente, ¿no? Jeremías 29, a partir del verso 10. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ¿se acuerda del pasaje que leímos, verdad? En Jeremías, ahí al principio de Jeremías, capítulo, ¿qué le dije? 25, que cuando pasó todo, ¿verdad?, que la tierra iba a ser puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Ahí lo leímos en Jeremías 25, del 5 al 11. Ahora estamos en Jeremías 29, 10, y vea lo que dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. ¿Se fija que Dios no es rencoroso? Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ahí está la mano de Dios. Seguramente muchos de nosotros pues, ya habíamos escuchado o leído estos textos. Quizás ya lo sabemos hasta de memoria, Jeremías 29, 11, ¿verdad? Muchos ya se lo saben hasta de memoria, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes están esperando, así. Pues ya no lo sabemos de memoria. Seguramente en nuestra Biblia, a lo mejor, como en mi caso, los tenemos marcados, ¿verdad? Tenemos marcados esos versículos, Jeremías 29, 11. Pero quizás muchos no conocíamos el contexto, es decir, el momento en el cual nuestro Dios le dio estas palabras a su pueblo, en un tiempo en el cual parecía que no había esperanza, en un momento en el cual estaban quebrantados, estaban sufriendo las consecuencias de su pecado y experimentando la disciplina del Señor. Pero el Señor les dice, yo tengo pensamientos de paz para ustedes. En otra versión dice, ¿verdad? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Dice, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ese es el Dios al que usted y yo servimos. Y ese es el Dios en el cual usted y yo confiamos. Un Dios que tiene cuidado, un Dios que sabe perfectamente lo que hacemos, pero que su fidelidad no cambia, porque es su naturaleza. Y ahí está. Entonces,
Le dio estas palabras a su pueblo y le digo, en un tiempo en el cual parecía que no había esperanza, en un momento en el cual estaban quebrantados y estaban sufriendo las consecuencias de su pecado y experimentando la disciplina del Señor. Pero el Señor le dice, yo sé, dice, yo tengo pensamientos de paz para ustedes. Y nuestro Dios, por medio de esta historia, quiere recordarnos a cada uno de nosotros, a usted y a mí, que Él es fiel, que Él es fiel y no se ha olvidado de nosotros. Eso dice el verso 11a, en el versículo 11, en la primera parte dice, porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, acerca de vosotros, dice Jehová. Aunque quizá ya muchos lo hayan hecho, a pesar que muchos ya nos dieron la espalda, nuestro Dios es fiel, de verdad. ¿Cuántas gentes nos encontramos o cuántas situaciones vivimos en la vida de gente que nos dio la espalda? Aún de los mismos padres hacia los hijos, ¿verdad? Que no quieren saber nada de ellos, de verdad. No quieren nada, no quieren ningún trato, les dan la espalda de una manera impresionante, ¿verdad? Los padres a los hijos y los hijos a los padres, ¿no? Hace poco yo hablaba con una joven, ¿verdad? Que sus papás están pasando un tiempo difícil y yo hablaba con ella y yo le decía, mira, créemelo, delante de Dios, lo que te voy a decir te lo digo delante de Dios. Yo no estoy pensando en tus papás, yo estoy pensando en ti. Porque ella me decía, es que si tú supieras cómo fueron conmigo, si tú supieras cómo me trataron, si tú supieras todo lo que me hicieron, si tú supieras lo que hablaban de mí, si tú supieras cómo trataban o sea, y me decía y no se cansaba de decirme todo el maltrato que recibió de sus padres, ¿no? Y yo le escuchaba, yo le decía, no, está bien. Yo dejé que ella se desahogara. Y es que mira, fueron así, bien mala onda. Cuando ellos tenían posibilidad, me corrieron de la casa y me echaron fuera, de verdad. Yo estaba recién separada de mi esposo. Yo me separé por mi esposo por violencia física, por alcoholismo, por drogas. Y bueno, me refugié, me traté de refugiar con ellos, pero pues la verdad me trataron mal, me corrieron, maltratos a mis hijos, una serie de cosas. Dice, y ahora entonces, bueno, yo me dediqué a trabajar y a sacar a mis hijos adelante, dice, y sé que ellos están pasando una situación difícil, dice, pero la verdad es que yo no tengo ni el más mínimo sentir de ayudarles. Ellos me dieron la espalda. Cuando yo los necesité me dieron la espalda. Dice, entonces, qué casualidad que ahora que yo puedo, dice, entonces ahora sí me quieren buscar y quieren que yo les ayude. Y yo le decía, mira, créemelo, yo no estoy pensando en tus papás, yo estoy pensando en ti. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas muchos años sobre la tierra. Eso dice la Biblia. No cierres tu mano, ayúdales, en lo que puedas ayúdales, pero es que, bueno, ayúdales, búscalos, acércate con ellos y trata de buscar una reconciliación, trata de buscar esa parte, ¿no? Pero es que ellos, yo sé, ya me dijiste la historia de ellos, pero te voy a decir algo, cuando tú vayas delante de Dios, Dios no va a aceptar las excusas que tú tengas. Oye, cuando Dios te pregunte, ¿por qué no le ayudabas a tus padres cuando tú podías? No, Señor, pues es que tú no sabes cómo me trataban. Dios te va a decir, bueno, ¿tú crees que yo no sé cómo te trataban? Yo voy a tratar con ellos, pero ahora estoy tratando contigo. ¿Por qué no abriste tu mano? Es que, Señor, así me... No, espérame. Que quede claro, estoy tratando contigo, no con ellos. Yo voy a hablar con ellos, yo voy a tratar con ellos en su tiempo. Pero ahorita tú estás delante de mí. Y sabe, déjeme decirle que no va a haber una excusa, una excusa válida para defendernos delante de Dios de no haber hecho
lo que deberíamos de haber hecho. No va a haber una excusa válida, no va a haber un argumento válido delante de Dios que Dios nos acredite. Bueno, está bien, sí, tienes toda la razón, te trataron muy mal, la verdad. No, tienes razón en haberte portado así, no hay problema, te exonero de todo, de todas tus faltas porque te trataron muy mal. No, espérame. Es que acuérdese, la responsabilidad con Dios es una responsabilidad personal, es personal. Y Dios nos va a pedir cuentas de verdad de nuestra fidelidad a Él en toda la palabra. O sea, por eso le decía, mire, vaya conmigo ahí a donde empezamos, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Timoteo 2:13 leímos, ¿verdad? Segunda de Timoteo, ok. Vaya conmigo desde el verso 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también al que lucha como atleta, dice, no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Verso 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Verso 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Él también nos negará. Verso 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Sacamos la promesa. Bueno, esa es una de las promesas que luego leemos, este es versículo 13, representa una de las grandes promesas de la Biblia, pero a veces lo tomamos de una manera equivocada. Ellos entienden que no importa cuán infieles lleguemos a ser, nuestro Dios permanece fiel. Su amor es absolutamente incondicional y por lo tanto no importa lo que hagamos o dejamos de hacer, Él continuará bendiciéndonos y cuidando de nosotros como lo haría con el más fiel de sus hijos. A veces lo sacamos del contexto. Pero ¿cuál es el contexto de este pasaje? Pablo está alentando a su hijo, ¿verdad?, en la fe, que es a Timoteo, ¿verdad?, a que siga adelante haciendo la obra del ministerio a pesar de las dificultades que seguramente Timoteo encontraría en el camino. Y es en este contexto que aparece la declaración que estamos considerando aquí. Nuestro Dios es fiel a su palabra, porque Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, podemos estar seguros de que si somos muertos con Cristo, también viviremos con Él. Por supuesto, eso no quiere decir que la única forma de salvarse es muriendo como mártires de nuestra fe, no. Aquí Pablo, ¿verdad?, está utilizando este pasaje, ¿verdad?, de que en donde pues ahí mismo el Señor nos hace una advertencia antes de la promesa. Si le negáramos, Él también nos negará. Y luego ya viene la promesa. Bueno,
¿Y saben por qué? Porque es la naturaleza. La fidelidad de Dios es tanto para cumplir con la advertencia como con la promesa que nos hace de ser fieles. Por eso le digo, no habrá una excusa válida delante de Dios para hacer lo que queremos. Y yo hablaba con esta joven y le decía, ¿sabes qué? De verdad, créemelo. No puedo justificar lo que ellos te hicieron. Ni lo acepto, ni lo justifico, ni estoy de acuerdo. Bueno, pero ya lo hicieron. Y ahora, digo, lo que ellos pueden hacer ahora contigo es pedirte perdón. Y que yo creo que a lo mejor ya lo hicieron. Pero, ¿qué vas a hacer tú? Y digo, tú tienes hijos. Y la Biblia también habla de que todo lo que siembres, ¿eso qué? Cosecharás. Tienes en dónde cosechar lo que ahora tú estás sembrando. Tú estás sembrando una infidelidad a la palabra, porque la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas muchos años sobre la tierra. Yo le decía, pero ahí está, tú decides la vida que quieres vivir. Y así es la vida. O sea, así es la vida. Cada quien somos fieles en lo que nos toca hacer. Pero si no somos, bueno, pues eso ya es cada quien. Entonces, vemos ahí, ¿verdad? En Jeremías, regresa a Jeremías 29 que estamos viendo, pero yo quería enseñarle esta parte del contexto de Timoteo, ¿verdad? Que Dios, de verdad, bueno, Él va a ser fiel, tanto para las advertencias como también para las promesas. Entonces, y le pone ahí, ¿verdad? Entonces, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Entonces, ahí, le repito, Dios les da estas palabras a su pueblo en un tiempo en el cual parecía que no había esperanza. Un momento en el cual estaban quebrantados, estaban sufriendo las consecuencias de su pecado y experimentando la disciplina del Señor. Pero Él dice, yo tengo pensamientos de paz para ustedes. Y nuestro Dios, por medio de esta historia, quiere recordarnos a cada uno que Él es fiel y no se ha olvidado de nosotros. Aunque quizás ya muchos lo hayan hecho, a pesar que muchos ya nos dieron la espalda, nuestro Dios sigue siendo fiel. Nuestro Dios sigue siendo fiel. Que sus planes para nuestra vida siguen firmes a pesar de nuestras infidelidades. La segunda parte del verso 11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. O sea, sus planes para nuestra vida siguen firmes a pesar de nuestras infidelidades y nuestros errores. Dios es tan fiel que a pesar de nuestros errores y pecados, Él sigue teniendo pensamientos buenos para nuestra vida. Por eso cuando yo estaba estudiando todo esto, cuando estaba leyendo, yo decía, me iba al matrimonio y decía, híjole, ¿cuántas cosas vivimos en el matrimonio? Hace rato estaba ahí y por ahí salió una invitación de nuestra boda. Entonces mis hijos empezaron, no, yo la quiero, no, yo la quiero. Y le digo, no, por ahí hay varias, hombre, no se preocupen, hombre, por ahí hay varias invitaciones. No, pero si ya no hay otra, esta. Y entonces hace rato estábamos ahí buscando y salió una bolsa, ¿verdad? Donde había como unas 15, 20 invitaciones, ¿verdad? De nuestra boda. Y le digo a mi hija, mira, ve, aquí están todas, ve, aquí tienes como 20 si quieres. Me dijo, híjole papá, ve, ¿qué fecha tiene? Le digo, 31 de octubre de 1987. Vamos a cumplir 36 años en este octubre.
36 años. Y bueno, uno como matrimonio, ¿qué no pasa, verdad? ¿Qué no pasa? Pero sabe, siempre viene la palabra y viene el compromiso que hicimos delante de Dios. Ese mismo compromiso que hicimos en el matrimonio y que hemos sido fieles por tantos años, ese mismo compromiso debemos de hacer con Dios también. De serle fieles a Él también. Él ha sido fiel a pesar de nuestras infidelidades, pero ¿por qué no cambiar esa parte de nosotros también ser fieles? Él ha sido fiel, también nosotros con Él, en todas las áreas. Yo no te digo en cuál, yo creo que cada uno sabemos en qué área de nuestra vida no hemos sido fieles. Dios es tan fiel que a pesar de nuestras infidelidades, errores y pecados, Él sigue teniendo pensamientos buenos para nuestra vida. Que nuestra situación actual no es nuestro final, el Señor la puede transformar. Vea lo que dice el verso 11 todavía, a la parte final dice, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. El pueblo del Señor estuvo 70 años cautivo en Babilonia. 70 años cautivo en Babilonia. Son muchos años, imagínense. Pues son los que voy a cumplir el próximo año. Mire, 70 años. 70 años. Son muchos años. Pero el tiempo se cumplió y el Señor cumplió su promesa y los hizo volver a su tierra. En nuestra vida el Señor hoy nos quiere recordar que pase lo que pase, esto también pasará. Y también a este pueblo que estaba siendo llevado cautivo, que estaban en un país extraño con el corazón quebrantado, con su corazón herido, el Señor les da una palabra de sanidad para su vida. A pesar de su quebranto, a pesar de su dolor, a pesar de lo que estaban sufriendo. ¿Sabe? Fíjese lo que acabo de decirle, que también este pueblo que estaba siendo llevado cautivo, que estaba en un país extraño con el corazón quebrantado, con su corazón herido, el Señor les da una palabra de sanidad para su vida, a pesar de su quebranto, a pesar de su dolor, a pesar de lo que estaban sufriendo. Dele vuelta ahí al capítulo 30, por favor, de Jeremías, capítulo 30. Verso 14, por favor. Dice, todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Verso 15 dice, ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. El verso 17, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor. Ahí está la palabra del Señor, ¿verdad? Y esas mismas palabras son para cada uno de nosotros hoy, la verdad. Y bueno, probablemente tú identificas en qué área no has sido fiel. Y si nos vamos a la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo que se le conoce como el pueblo de Dios, es la misma historia de nosotros, ¿no les parece? La historia de un pueblo infiel y un Dios fiel. Y vemos ahí a lo largo del antiguo pacto, ¿verdad? Vemos las grandes proezas que el Señor hizo a favor de su pueblo, pero repetidamente también vemos que a la menor dificultad
el pueblo mostraba ingratitud e incredulidad una y otra vez. Luego se arrepentía de su queja e incredulidad, pedían perdón y el Señor con paciencia los volvía a perdonar. ¿No le parece esto familiar? Claro que sí, es nuestra misma historia, la misma infidelidad, solo que en diferentes tiempos, diferentes personas, pero el mismo Dios fiel. Y ahí puede usted leerlo en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, ¿no? Cuando el Señor comienza a sacarlos, ¿verdad? A liberarlos de la mano del faraón, y cuando iban detrás el faraón con el ejército, ¿verdad? Y Dios endureció el corazón de faraón y empezaron a perseguirlos, ¿verdad? Y vemos la reacción de los israelitas en ese tiempo, ¿verdad? Que decían, entonces, dice que entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Qué tenemos aquí? Un pueblo que aún después de ver la mano poderosa del Señor estaba asustado y quejumbroso, prefiriendo volver al maltrato y esclavitud de Egipto en vez de confiar en el Señor en medio de esas circunstancias que atravesaban. Pero sin embargo Moisés, ¿verdad? Moisés le decía al pueblo: no temáis, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque a los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Fíjese esa palabra. Ahí estoy leyendo Éxodo, ¿verdad? En Éxodo, en el capítulo 14, el verso 13 y 14. Pero vea esa palabra, ¿no? Esa palabra tiene mucho significado en Éxodo. Vaya conmigo a Éxodo, ya para terminar, ya estamos terminando. Nomás ese versículo 14 en el verso 33. Perdón, ¿cuál 14? No, versículos 3 y 14. Perdón, el versículo 3, de Éxodo, ¿qué le dije? 14, verso 13 y 14, perdón. El verso 14 dice, en otra versión, dice: ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Entonces, pero en otra versión dice, nomás que no traigo qué versión era, dice: pero mientras vosotros os quedáis callados, o sea, callados. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. El Señor fue su defensor. Pero ahí está una palabra: callados. O sea, mientras quédense callados. ¿Y sabe por qué? Porque dentro de los tiempos difíciles, lo que más hacemos es ¿qué? Quejarnos, hablar. No, sí, no, mira, y si no fuera cristiano, ay, no, y hablar. Y dice, pero el Señor dice: el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Hermano, quédese callado. Aún a pesar de los tiempos difíciles, el Señor tiene cuidado de nosotros. Cierre sus ojos un momento y analice usted esa área en su vida en la cual usted no ha sido fiel. Analice esta palabra y probablemente a lo mejor usted no se ha quedado callado y ha sido un tiempo también de queja, de murmuración. Pero hoy el Señor quiere demostrar que Él ha sido y seguirá siendo fiel cada día. Pero también nosotros debemos de serles fiel a Él cada día.
y pedirle: Señor, ayúdame. Que sea un tiempo donde usted pueda también, ¿verdad?, ser fiel a Él. Si usted reconoce que no ha sido fiel, hoy es un buen momento para ponerse de pie y decirle: Señor, perdóname. Sé que no he sido fiel, Señor, pero hoy quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero permanecer callado. Quiero esperar, Señor, que tú pelees por mí en todas las batallas de mi vida, Señor. No ha sido fácil este tiempo, y yo lo creo. Yo lo creo que para ninguno de nosotros ha sido fácil este y otros tiempos. Pero sabe, en ningún momento, en ninguna situación, Dios nos ha dejado solos. Siempre su mano se ha extendido para ayudarnos. Qué mejor que ahora usted y yo podamos levantar nuestras manos a Él y decirle: Señor, aquí estoy. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque me he quejado, porque no he sido fiel, a pesar de las circunstancias, Señor. A pesar, Señor, de la responsabilidad que yo tengo, Señor, cada día, de caminar delante de ti, Señor, con fidelidad. No te he dado la respuesta, Señor, y tú sí. Tú sí has tenido cuidado, Señor, tú has sido fiel. Y ahora, Señor, yo quiero ser fiel a ti. Padre, aquí estamos delante de ti. Señor, reconocemos que no hemos sido fieles, Señor. Reconocemos que nos hemos quejado. Reconocemos, Señor, que por momentos, Señor, hasta nos hemos desanimado, Señor, de no ver la respuesta, Señor. Y hemos creído muchas veces que tú nos has dado la espalda, Señor, y que no has tenido cuidado de nuestra vida. Pero, Señor, eso no es verdad. En cada momento, en cada situación, aún en la enfermedad, aún en todas las circunstancias, tú has estado con nosotros en todo momento, Señor. Y esa ha sido tu fidelidad, que a pesar de haber sido infieles, tú has permanecido fiel en nuestra vida, Señor. Ahora ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor. Siga hablando con el Señor. Y si hay áreas que usted identifica que no ha sido fiel, pues dígaselas al Señor: perdóname porque no he sido fiel en el área económica, Señor. No he sido fiel en mi diezmo, en mi ofrenda. No he sido fiel en mi tiempo de oración. No he sido fiel en muchas cosas, Señor. Pero hoy quiero ser fiel a ti, Señor, en todo momento y en toda circunstancia. Hable con Él mientras cantamos.